Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a tener una reunión sobre la coyuntura política. Yo voy a moderar la reunión y hemos invitado a nuestro socio, Jesús Rodríguez, a que haga una introducción a la reunión de hoy a forma de disparador de las ideas. Él hablará unos 20 minutos y después daremos paso a los aportes que quieran hacer los socios. A Jesús todos los conocen, pero si hay algún distraído, les informo que Jesús Rodríguez, además de ser socio del club político, es economista, político de muchos años, ha sido diputado, ministro de Economía y hasta el año pasado fue presidente del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación. Así que lo que sí les pido más o menos cuando los socios quieran participar, por favor se anotan en el chat y calculen 2 minutos para cada intervención para dar lugar a todos a que intervengan y eventualmente si hay tiempo, bueno, pueden volver a anotarse, así todos pueden participar. Jesús, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Se imaginan que agradezco la oportunidad de participar de esta mesa. Me siento honrado de ser parte de nuestro club desde hace tantos años, donde hay tantos amigos de antes y algunos que me hice desde la propia membresía del club. Así que me siento muy honrado y de tener esta tarde esta conversación. Yo voy a tratar de hacer una introducción, como me plantearon, de algunos minutos, donde voy a tratar de contribuir con 3 secciones en mi presentación. Una primera vinculado a algunas razones que explican la novedad política que significa Milei en la Argentina. En segundo lugar, lo que creo son algunos rasgos que caracterizan al gobierno del presidente Milei. De estas 2 partes estoy bastante seguro acerca de lo que diga. No necesariamente aspiro a que sea unánime compartir esos puntos de vista, pero yo me siento seguro en su argumentación. Y la tercera es sobre escenarios probables futuros. Ahí sí confieso que tengo más incertidumbres. Entonces, lo primero que podríamos decir para tratar de entender cómo 40 años después de inaugurada la democracia, hay en la Argentina un resultado electoral inesperado, que al mismo tiempo es sorpresivo y que es claramente disruptivo, con un presidente dotado de una personalidad extravagante que llama la atención de observadores y analistas internacionales, que llega a la presidencia con un clarísimo triunfo en segunda vuelta, pero que de los 24 gobernadores ninguno reporta su fuerza política, que solo 3 intendentes de las 2.200 intendencias que hay en Argentina son parte de su fuerza política, y esas 3 intendencias son de menos de 2.000 habitantes. El contingente legislativo es escaso, 15% en la Cámara de Diputados y 10% en el Senado. Entonces no resulta sencillo a la luz de la historia argentina tratar de fácilmente comprender el resultado. Entonces yo voy a tratar de dar algunos puntos de vista que pueden contribuir a una mejor comprensión, y creo que es el resultado de varias dimensiones. Una primera es el clima de época, regional y global. Otra segunda son los
inmediatos antecedentes políticos y económicos de la Argentina. Y un tercer aspecto tiene que ver con el comportamiento político de la coalición que se suponía iba a sustituir al gobierno, al cuarto gobierno kirchnerista del siglo. Déjenme primero hacer algunos comentarios en relación al clima de época porque creo que es relevante. Este es un super año electoral, el año 2024. A lo largo del año, cuando termine el año, habrá habido 70 elecciones en 70 países que involucran a casi la mitad de la población mundial. Y elecciones relevantes, entre otras, la democracia más antigua, los Estados Unidos, la nación más poblada, la India, el país hispanoparlante más importante, México, además de las elecciones en el Parlamento Europeo. Eso da cuenta de una dimensión de la globalización, una dimensión de la evolución de las últimas décadas, que si yo tuviera que sintetizar en dos procesos claves relevantes, diría uno, la globalización económica, otro, la democratización. Cuando terminó la Segunda Guerra había solo 12 gobiernos elegidos por la voluntad, por sus ciudadanos en el mundo. Y hoy, son casi 100 y casi más de la mitad de la población. Ahora, que haya elecciones no quiere decir, o constituiría un error, ignorar una dimensión clarísima, a mi modo de ver, que es de un estado de asedio a las democracias, una caracterización como ha sido hecha de recesión democrática. Se ha señalado que está habiendo un proceso de cuestionamiento al orden democrático tal cual lo conocimos. Voy a tratar de dar algunos datos para justificar esta afirmación. Según la revista The Economist, de las 70 elecciones que este año habrá, solo 43 de ellas serán totalmente libres y verificables. Según Freedom House, que es una organización que nació en 1941 para posicionarse frente al fascismo, sobre 200 países que han hecho un estudio, 18 años consecutivos han verificado de declinación de los derechos civiles. De acuerdo a Videm, que es una organización basada en Estocolmo con académicos en todos los países, y han identificado 600 atributos del funcionamiento de los sistemas políticos con un enfoque multidimensional, señalan que a veces verifican un retroceso del año 1990 y hace que hoy por hoy haya más personas viviendo bajo regímenes autocráticos, y esa diferencia es en relación a regímenes democráticos se amplía anualmente. El World Justice Project, sobre 142 países que reflejan su estudio, el 95% de la población mundial se ha producido una declinación del Estado de Derecho. ¿Qué pasa en nuestra región de América Latina? Ese mismo estudio del World Justice Project dice que en 18 de los 32 países analizados hay un retroceso del Estado de Derecho. El estudio de The Economist dice que América Latina lleva 8 años consecutivos de declive en el orden democrático. Freedom House dice que ningún país mejora y hay caída en 9 de los países de América Latina. El Videm que señalaba, ese que está basado en Estocolmo, es el único que refleja una mejora y está justificada por el cambio habido en Brasil con la salida de Bolsonaro.
por último, para revisión del clima de época, de acuerdo al Latino Barómetro, que es una institución que desde 1995 lleva adelante encuestas sistemáticas en América Latina. El declive inicia en el año 2008 y que se verifica comparado con 2010, 2023 contra 2010. El apoyo a la democracia cayó 15 puntos porcentuales. La indiferencia en los sistemas políticos, me da lo mismo si hay autoritarismos o democracias, se produjo un aumento en esa indiferencia de 16 puntos porcentuales. Y en relación a los que se pronuncian que prefieren el autoritarismo, siempre en relación al 2010 aumentó 2 puntos porcentuales. Entonces creo que hay un clima de época acerca de desconfianza, llamémoslo, a las instituciones tal cual las conocimos. Déjenme pasar ahora al otro punto, el de los antecedentes inmediatos de la Argentina, que contribuyen a entender, además, creo yo, por qué Juntos por el Cambio, que era la coalición política que había competido en 4 oportunidades y ganado 3 elecciones, incluso la anterior, no es gobierno. En primer lugar, creo que hay que poner sobre la mesa el dato de el estancamiento económico de alta duración de la Argentina, con una sostenida tasa de inflación. El ingreso por habitante en Argentina, comparado el año que se fue con el 2011, muestra que es un 12% inferior la riqueza por habitante del último año comparado con el 2011. Se ha producido una caída anual acumulativa del ingreso por habitante de más del 1% anual. Y que no se detuvo en la anterior administración, que creo que hay razones para estar seguros cuando uno dice que fue la peor gestión en los 40 años de vida democrática. Déjenme darle algunos datos para justificar esa afirmación. Por primera vez en el siglo tuvimos inflación de 3 dígitos al año. La tasa de inflación se multiplicó por 4 comparado con el último año del gobierno del presidente Macri. El ingreso por habitante del año 23 fue menor al del año 19. Aumentó la regresividad en la distribución funcional del ingreso. Se incorporaron 3 millones de nuevos pobres a la Argentina y se registró el récord histórico de endeudamiento desde Bernardino Rivadavia para acá. No solo eso, y yo quisiera agregar aquí un punto que me parece importante, es en relación a gestión oficial de la pandemia. La Argentina integra, y digo esto porque para mí contribuye a explicar mucho el resultado electoral. La Argentina integra el lote de 15 países con peores índices de fallecidos por 100.000 habitantes del mundo. En el año 2020, la imposición de la cuarentena significó una caída del nivel de actividad en todo el mundo. Ahora bien, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la caída en la actividad a nivel global promedio del año 2020 fue de 3 puntos porcentuales. En la Argentina fue de 10 puntos
porcentuales, 3 veces la caída promedio de la actividad del mundo. De acuerdo a la CEPAL, para ese mismo año 2020, se produjo un incremento de la pobreza, como en todos los lugares, como consecuencia de la cuarentena. Ahora bien, en Argentina el incremento de la pobreza del año 20 fue 3 veces el promedio de los 18 países de América Latina que se hizo el estudio de acuerdo a la CEPAL. El confinamiento, de acuerdo a la Universidad de Oxford, la Argentina tuvo un 40% más de confinamiento que el promedio del mundo. Las escuelas en la Argentina estuvieron cerradas el doble de días que en Europa y en Estados Unidos. Y además de estos datos objetivos, los tics ideológicos de algunos funcionarios de la administración. Aquí hubo funcionarios del Ministerio de Educación que llamaron la atención sobre que había un virus y era el resultado de que el neoliberalismo gobernaba el mundo. El propio presidente de la Nación, citando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que un bicho microscópico había puesto patas para arriba el capitalismo. Yo creo que eso contribuyó a la distancia, el rechazo, el cuestionamiento, la impugnación del orden instituido. Ahora, que haya sido esa la performance de la administración no explica por qué ganó Milei. Y acá hay que agregar la frustración que fue el desempeño electoral de la coalición que mi partido, la Unión Cívica Radical, integraba. Cuando miro estas cosas, yo trato de responderme 2 preguntas siempre. ¿Qué hicimos mal nosotros y qué hicieron bien los otros? Que me ordena al momento del análisis. Como dije, Juntos por el Cambio llegó a la elección habiendo ganado 3 de las 4 elecciones previas, con un promedio del 40% del acompañamiento social en la elección. Disponía de un programa común que había sido trabajado por meses por los profesionales académicos, formadores de política, pero que no fue asumido como propio por ninguno de los 2 candidatos que participaban en la elección. La coalición que nosotros integrábamos careció de una estrategia integral y compartida para las 17 elecciones provinciales previas al día de la elección general del expresidente. No se propuso como objetivo estratégico, a diferencia de lo que había sucedido en las 3 anteriores elecciones, conseguir listas comunes de legisladores nacionales en los 24 distritos que competían. Mi partido, la Unión Cívica Radical, menospreció la conveniencia de tener un candidato propio en la competencia interna de la PASO. Fíjense que si hubiera sido candidato cualquiera de los radicales, el más incompetente, me pongo primero yo, hubiera sacado el punto porcentual necesario para que la coalición Juntos por el Cambio hubiera sido la primera en la PASO y no la segunda. Hubiera sido un poquito distinto el clima político de la Argentina. El expresidente Macri tuvo comportamientos ambiguos y yo creo que su actitud legitimó, le dio credenciales democráticas y de confianza a
el que luego sería el presidente elegido. Creo que los candidatos y la campaña se resumió en una disputa sintetizada en el todo o nada o el 70% de apoyo para llegar adelante las reformas, pero en términos de contenido y de formulación de un sueño, la verdad que fracasamos. Entonces la opción triunfadora fue la de La Libertad Avanza. No olvidemos tampoco que es el resultado de una creación oficial del oficialismo, ¿verdad? Asistido como pocas veces con recursos institucionales, políticos y materiales, precisamente para dividir a la oposición. Déjenme hacer unos comentarios de la composición del voto y del resultado electoral. Cuando uno mira en los aglomerados urbanos de la Argentina, todos, no solamente el GBA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Rosario, el voto de La Libertad Avanza se solapa, se sobreimprime con el voto tradicional del Partido Justicialista. Y en general se trata de jóvenes, varones, nivel económico y social bajo y medio. En los jóvenes 1 de cada 2 acompañaron esa boleta. En la segunda vuelta, la transferencia, hay estudios que marcan que 9 de cada 10 votantes Juntos por el Cambio decidieron votar por La Libertad Avanza. Y yo creo que por detrás de eso está la subestimación de un dato fundamental, creo yo, que es que el resultado del 21, donde Juntos por el Cambio ganó, era más el instrumento utilizado como rechazo a la situación y al desempeño del gobierno que en relación a esperanza de futuro. Y que en el 23 el instrumento de rechazo registrado y percibido no fue Juntos por el Cambio, sino que fue el de La Libertad Avanza. Déjenme ahora pasar a la caracterización del gobierno del presidente Milei. Quiero ser claro desde el principio desde dónde hablo. Creo que el modo de producción capitalista es el que se compadece con la realidad del mundo hoy. En el plano de la organización social, la democracia es el método y el procedimiento que me representa, que para mí los derechos humanos son una religión laica de alcance universal y que el multilateralismo es la manera en la cual las naciones y los estados se deben interrelacionar. Y cuando miro el gobierno del presidente Milei, como toda gestión, creo que depende, o sería bueno hacer el análisis pensando en cuál es el diagnóstico que tiene de la Argentina, cuál es su propuesta de políticas públicas, cuál es su vinculación con el mundo, qué apoyo político dispone y qué licencia social hay para ese programa. En relación al diagnóstico, se puede subir el volumen. Y ahí tenés en relación al diagnóstico decía, para mí el principal problema de la Argentina tiene que ver con su estancamiento económico, de la mano de una sociedad anómica, con un estado social anémico,
y que al mismo tiempo, desde hace mucho tiempo, desde mediados de la década del 70, carece de un patrón productivo sostenible. Cuando alguien como yo mira desde el objetivo de capitalismo, democracia política, derechos humanos, cuando se plantea que el principal problema es que el Estado es una asociación criminal, o cuando se afirma que el artículo 14 bis es el cáncer de la Constitución, es el cáncer de la Argentina, bueno, ahí eso me hace claramente ruido, y que creo que eso me lleva a mirar con distancia lo que creo es podríamos caracterizar como autocracia de mercado en términos del estilo de gobierno o de los contenidos de la acción de gobierno. Que hay un problema fiscal, no hay duda, y que cualquier política de estabilización requiere de ordenamiento fiscal, no hay duda, está fuera de toda discusión. Pero yo creo que antes que un problema fiscal, la Argentina tiene un problema económico, social, político, cultural, institucional, que tiene ramificaciones fiscales y que tiene derivaciones fiscales, pero no resolviendo el problema fiscal se van a resolver el resto de los problemas. La segunda cuestión que tiene que ver con la integración al mundo. No hay ninguna posibilidad para la Argentina de superar la crisis esta del estancamiento del cual hablábamos y de las amenazas que las sociedades tienen hoy, que son de naturaleza global, aislado del mundo. Entonces, cuando el presidente a veces se pone en, no sé si influencer o profeta o las dos cosas en términos de su presencia internacional, cuando se plantea como el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, como dijo en Davos, o cuando hoy mismo habla de el colectivismo que lleva al fracaso a la humanidad y mete en la misma bolsa de 70 años de fracaso del colectivismo global a Stalin y Adenauer, o Churchill y Mitterrand, eso la verdad a mí me hace avanzar la distancia con esa gestión. Creo al mismo tiempo que la alta propensión a crear conflictos con otras naciones, Colombia y Petro, Pedro Sánchez y España, Lula y Brasil, Biden. Perdón, Jesús, perdóname que te interrumpa, tenés 5 minutos más. Sí, quédate tranquila, voy a terminar. Bueno. Y cuando se señala como fue hoy, que es el resultado, la Agenda 2030 es el resultado del colectivismo y del triunfo global del colectivismo, la verdad que me produce distancia, digamos. Otra cosa que no es menor para mí es el tema de deshumanizar a los opositores. No es nuevo en la historia. Lenin hablaba de los insectos en la Revolución Rusa. Castro hablaba de los gusanos. Maduro de los escuáligos. A los que no éramos peronistas se nos tildaba de gorila. Y ahora tenemos la categoría de las ratas. No es bueno desde el presidente en el Congreso hacer este tipo de señalamiento. No es bueno para la convivencia pacífica y civilizada de los argentinos. Voy a ir terminando.
Eh, 9 meses después del gobierno del presidente Milei, me declaro integrante de lo que creo es un extenso contingente de argentinos que, preguntados 9 meses atrás si estas políticas podían durar 9 meses, yo hubiera dicho que no, y me declaro integrante de los que se equivocaron en ese momento. Es cierto que hubo cambios en relación al Milei que conocimos antes de asumir como presidente. Ya no se habla de dolarización, de dinamitar el Banco Central, de la venta de órganos. También es cierto que hay que computar un paso, me parece muy importante, que tal vez es la única de las cosas que me llevo a reivindicar de la administración, es el de terminar con la tercerización de los programas sociales. Me parece uno de los aspectos importantes de la administración. La reducción de la inflación ciertamente existe, pero ojo, porque la sostenibilidad fiscal y la existencia o no de un tipo de cambio competitivo está en la discusión política y económica. Creo que ahora viene una prueba de fuego, que es el presupuesto 25. Y voy a ir entonces al tema de los escenarios futuros, donde confieso mi mayor incertidumbre y menos grados de seguridad. Tito Palermo nos ha escolarizado con los dilemas de la oposición responsable, así que yo voy a hacer un par de comentarios, no a sus textos, pero desde dónde podemos hablar. Hablábamos de la licencia social que tiene que tener una administración y del apoyo político que es necesario para el desarrollo de políticas públicas. En la licencia social, déjeme decir lo que es común escuchar sorpresa acerca de la popularidad, la aprobación que hay a la gestión del presidente Milei. Bueno, quiero decirle que para esta época de 9 meses de gestión, con una misma encuestadora, un mismo método, un mismo procedimiento, que es lo del índice de confianza de la Universidad de Itela, el presidente Milei tiene menos aprobación que la que tuvo al mismo tiempo, 9 meses de gestión, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Solo es superior su adhesión en relación a Cristina en sus 2 presidencias. Yo hice referencia a algunas opiniones en relación a su gestión. La aprobación que tiene su gestión es aproximadamente reprueba 55, aprueba 45 en promedio de los últimos meses. Pero cuando se habla de temas concretos, jubilados, universidades, etcétera, en el mejor de los casos, la aprobación a esa política o a ese tema o a ese asunto se limita a la proporción obtenida en la primera vuelta, alrededor del 30%. Creo que tenemos por delante una elección de una sociedad de 3/3, una fracción de la sociedad acompañando sin cuestionamientos a la administración, una sociedad impugnando in totum a la administración y otro tercio de la sociedad que está en la expectativa. Ese tercio es un típico votante de la coalición Juntos por el Cambio, nivel económico y social medio alto, más mujeres que hombres, mediana edad para arriba.
en una sociedad que valora principalmente a tres figuras, hoy por hoy, en el siguiente orden: vicepresidente Villarroel, presidente Milei, ministra Bullrich. Ese es el podio de los dirigentes políticos mejor considerados en Argentina. Termino diciendo que, desde mi opinión, estoy seguro que alguien pregunta, ¿y ustedes los radicales en qué andan? Bueno, yo voy a decir en qué creo yo que deben andar los radicales, que no es lo mismo que responder a la pregunta que planteada como la hice. ¿Qué creo yo que deben hacer los radicales? Mi partido, la Unión Cívica Radical. Primero, ser un partido, una opción opositora. No solo porque ese es el lugar que nos depositó la ciudadanía, sino porque una sociedad democrática necesita de oposición. Pascuino dijo y escribió un libro que la calidad de un sistema democrático se mide por la calidad de la oposición. Ese papel opositor tiene que ser reformista. Esto quiere decir reconocer de manera clarísima que la necrofilia ideológica que caracterizó a las dos administraciones, a las administraciones kirchneristas, que nos llevó o profundizó el estancamiento de la Argentina, hace inadmisible una visión de restauración del pasado en términos de formulación de política. Entonces, opositor y reformista y propositivo. Y la tercera característica de ese papel del radicalismo es el de plena lealtad democrática. ¿Qué quiere decir esto? De ninguna manera ser condescendientes con cualquier intento destituyente, para poner la palabra que la expresidenta instauró, y tampoco poner en riesgo la independencia de los poderes limitando el funcionamiento del máximo tribunal con candidaturas cuestionables. Termino acá, pido disculpas por la extensión y por si fue desordenado, pero puede ayudar a la conversación. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias, Jesús. Muy interesante todo lo que dijiste realmente. Y bueno, vamos a pasar a los aportes de los socios. En primer lugar, Tito pidió la palabra. Por favor, Tito. Bueno, gracias. Gracias, Jesús. Y voy a aprovechar para decir una cosa en homenaje a Jesús y que espero que nadie... Ay, Tito, no se te oye. Tito, se te corta. Digo porque él está de nuevo, mencionó... Tito, empezá de nuevo. ¿Podés repetir lo que dijiste? Empezá de nuevo, Tito. ¿Podés repetir lo que dijiste? Porque se cortó la comunicación. Ahora sí, ¿me están escuchando o no? Sí. Bueno, sí. Bueno, decía que quería hacerle un homenaje, espero que no se ponga colorado, a Jesús, y espero que a nadie se le ocurra pensar de que lo hago porque él mencionó un artículo mío, entre otras cosas porque tenía pensado desde el principio hacerlo. Y es el siguiente: estamos muy acostumbrados, hay toda una corriente económico-politológica muy importante y que es muy inteligente, tiene aportes realmente interesantes, a considerar que los políticos son racionales autointeresados. Creo que a muchos de ustedes eso les suena familiar, conocido. O sea, que actúan racionalmente de acuerdo a un interés personal y se acomodan y colocan sus principios, si los tienen, muy en la periferia de sus preocupaciones. Bueno, Jesús es una excepción, no es la única en la Argentina, hay muchos. Acá en el club, no voy a hacer nombre porque estoy hablando de él, pero es obvio, saltan a la vista varios.
algunos son radicales, otros no. Pero me parece que eso hay que reconocerlo porque no es tan frecuente. Y en la política argentina tampoco es tan frecuente. Jesús no es un racional interesado. Será racional, pero no es un autointeresado. Yo creo que el aporte que los racionales no forzosamente autointeresados pueden hacer a la política democrática del país es fundamental. Así que quería decir eso nomás. Y tengo una sola porque hay varios anotados por suerte, entonces voy a hacer un solo comentario que tiene que ver con el siguiente. Yo estoy completamente de acuerdo con el panorama de marco internacional y de los vientos de época que describió Jesús. Ahora, quiero ver qué piensa él o qué piensan ustedes. De nuevo, se te cortó, Tito. Repetí lo que A dijiste mí recién. me parece que ese Repetí lo panorama es último. fundamental, pero el marco. Bueno, quería decir que yo estoy de acuerdo con el contexto internacional y los vientos de época, pero me parece, además de eso, que el marco regional es de una importancia fundamental. Las olas de cambio son regionales, las olas de transición a la democracia que tuvimos en las últimas décadas, por ejemplo, todas fueron regionales, no hay excepciones. Y en ese sentido creo que probablemente sea una bendición que nosotros estemos donde estamos, que tengamos los socios no, los socios no, bueno, los cohabitantes en la región como Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay ahora. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Y si yo fuese un asesor, Dios me libre y me guarde, de Diana Mondino, le diría, mire, dedíquele un esfuerzo fundamental a eso, especial, a cultivar esos lazos, porque la relación regional es fundamental para nuestra supervivencia y para la seguridad de la región, ¿no? Bueno, entonces quería ver qué se opinaba al respecto y nada más. Ok, Tito, muchas gracias. Ahora tiene la palabra Ricardo Gerardi. Sí, muchas gracias, muy interesante la exposición de Jesús. A mí, digamos, lo que me desvela un poco es el tema de la capacidad que tiene la llamada oposición responsable, si se le puede poner ese nombre, a lo que fue, digamos, junto por el cambio, el radicalismo, la coalición cívica, un sector del PRO, etcétera, en su acción en el Parlamento, en el Congreso, para mitigar, corregir, proponer eh, alternativas a los planteos económicos de Milei. Muchos durante la campaña dijeron, bueno, Milei no va a poder gobernar solo, entonces va a tener que hacer acuerdos en el Congreso y eso lo va a limitar y eso va a ayudar a hacer un gobierno más sensato. Bueno, a mí me parece que ahí está la clave. Yo ahí en el foro había puesto que una dificultad que veía era que los partidos, ponía el caso del radicalismo y de otros, no tienen un planteo muy claro o no han tenido un planteo muy claro respecto de la política económica. Jesús dijo que el ex Juntos por el Cambio no adoptó el programa de gobierno que trabajaron los equipos. Eso me parece una falencia grave y entonces habría que ver por qué no lo adoptó, quiénes no lo adoptaron. Y lo más importante, porque eso es historia, es ver si en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados, se puede, digamos, hacer algo al respecto del punto de vista propositivo para cambiar eso. Esa, digamos, es mi principal inquietud y no sé qué es lo que opina Jesús y qué es lo que opinan ustedes, si eso es viable o no. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, tiene la palabra Luis Rapoport. Luis. Ay, me parece que está muteado. Luis, ¿estás ahí?
Ahora sí. No se me silenciaba, no se me sacaba el silencio. Es una pregunta chiquitita. Vos dijiste lo que debería ser el radicalismo. Mi pregunta es, ¿qué está pasando en el radicalismo? ¿Ya Eso está? es todo. Ok, gracias Luis. Y tengo anotado en último lugar a Cacho Lotterstein. Sí, primero muchas gracias Jesús, es realmente una exposición hermosa. Te ha salteado quizá un mérito de este gobierno, que es el de meter prácticamente en términos generales la responsabilidad fiscal. Algo inevitable en un país que prácticamente carece de crédito, cuando una asamblea legislativa victorió el default, en donde estaban todos los partidos políticos, una aberración todavía que cada vez que hablo con algunos extranjeros me la recuerdo. O sea que por lo menos ese mérito hay que atribuirle a Milei y creo que sería injusto no recordarlo. Ahora bien, quiero plantear una inquietud que yo tengo. A mí no me pareció mal el decreto en donde se aumentaban los fondos de la CIDE, que prácticamente se duplicaban. En realidad, si esos fondos no lo distribuían a los jubilados, como se planteaba, como lo plantearon más de un legislador, yo hice la cuenta y nos hubieran pagado a cada jubilado 1.000 pesos más por mes. O sea, la mínima en vez de ser 320.000 sería 321 y así sucesivamente. Y a mí me parece que la CIDE es fundamental como herramienta para luchar contra el flagelo del narcotráfico tan creciente y que está haciendo invivible el Gran Buenos Aires. La policía está totalmente corrupta, todas las policías, y una CIDE enfocada en eso hubiera sido fundamental. No se hizo y se la aniquiló. Lo que sí quiero plantearle a todas las dudas, a ver si alguno me puede explicar, por favor, y yo estoy entre asombrado y asustado, el plan armamentista de este gobierno. Es decir, es algo realmente inexplicable. Acabamos de comprar 24 aviones de combate F-16 que se van a actualizar y poner modernos. Lo hemos comprado aparentemente al contado. Cada hora de vuelo de esos aviones cuesta entre 20 y 30.000 dólares la hora. Para adiestrar un piloto se necesita un mínimo de 100 horas anuales. Pero no dice, el presupuesto del año del 2021, si se llegara a aprobar, solicitan posibilidad de endeudarse en 4.500 millones de dólares para una armada, comprar varios submarinos. ¿Para qué submarinos? ¿Para qué esos aviones F-16? ¿Para qué los helicópteros Blackjack que lo van a comprar en el ejército? Es decir, es una compra que solo la puedo comparar a las locuras de las compras que Macera planteó durante la época del proceso. No, con una diferencia, Macera por lo menos aparentaba de que iba a fomentar una industria local. No, esto no, se compra todo de afuera, se importa todo de afuera. Bueno, digamos que mi pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién es el enemigo? La única explicación que escuché es que les da vergüenza, claro, cuando hacen ejercicios conjuntos con Brasil y con Chile, aparecer con los viejos cayos argentinos y lo escuché. Al comandante jefe de la Fuerza Aérea decir es como aparecer con un Falcon en una exposición de autos nuevos. En esta dramática situación,
presupuestaria. Estamos comprando algo para hacer pinta, para no pasar vergüenza. Realmente para mí es tan inexplicable todo esto en una situación. Si me van a decir, mirá, no puede ser que Argentina sea un país desarmado. Bueno, digamos que aceptara yo esa teoría, y que aceptara de que necesito modernizar. En esta situación donde todo, digamos, no le puedo aumentar al jubilado, no le puedo dar los recursos a las universidades, está bien, tiene que hacer su autocrítica, todo lo que sea, pero no puedo, no hay plata, y hay plata para eso. ¿Alguien me puede explicar dónde está la lógica? Eso y lo del hijo son las dos grandes signos de pregunta que a mí me echan sombra sobre el gobierno de Milei. Gracias, Cacho. Bueno, no hay nadie más anotado. No sé si querés hacer comentarios, Jesús. Sí, claro. En relación a Tito y su planteo de la cuestión regional, además de agradecerle su generoso comentario, que no es exclusivo a mí y que tiene razón, no hay ninguna posibilidad para la Argentina de tener un lugar en el mundo al margen del Mercosur. Y entre las cosas más inconvenientes es la política explícita de generación de conflictos con los vecinos. Colombia, Brasil es un ejemplo. Ir a Brasil, hacer un acto con Bolsonaro y no tomar con el gobierno es una agresión que uno podría decir, bueno, también hubo antes otra de Lula haciendo campaña por Massa, bueno, pero una cosa equivocada no se resuelve con otra equivocación. Así que yo no tengo dudas en relación a eso. Quiero hacer un comentario, ya que habla de la democratización del pasado. El presidente Alfonsín tomó la decisión estratégica y en buena hora de terminar con el conflicto con Chile. En el año 84, en el Tratado del Río. El presidente Alfonsín nunca se reunió personalmente con Pinochet y es difícil encontrar unas personalidades políticas tan antitéticas. Y no hacía falta ser amigo de Pinochet para cumplir ese objetivo que era estratégico para la nación argentina. Porque el presidente Alfonsín sabía que no iba a haber democracia en la Argentina si no había democracia en la región. Y la democracia en la Argentina, si había conflicto con Chile, iba a impedir, entre otras cosas, producir la reformulación presupuestaria interna de la Argentina, que es distinta si hay hipótesis de guerra con un país hermano o no. Esa convicción llevó a que la región del cono sur de América Latina se democratizara, y esa tercera ola democratizadora del 83, cuando Alfonsín estaba rodeado de dictaduras y autoritarismos, y después la democracia se instaló en la región. Así que la convicción de la regional, de objetivo regional fundamental para la Argentina, no tengo duda, ninguna duda. Ricardo plantea, Gerardi, el papel en el Congreso del radicalismo y otros sectores que supo ser Juntos por el Cambio, y los planteos económicos, etcétera. A mí me parece que ahí hay un punto que tiene que ver con el presupuesto 25, que empieza a tratarse la semana próxima, que es, creo yo, uno de los debates sustantivos que espero haya en el Congreso. Espero que los funcionarios vayan y expliquen, y que haya una discusión que nos permita a los argentinos saber qué está pasando. Y el que está pasando tiene que ver con algo que se vincula con lo que hablaba Cacho también, porque yo creo que uno de los interrogantes que están sobre la mesa, más allá de que coincido con él acerca de
el esfuerzo de poner en caja las cuentas públicas es cuán sostenible es esa situación. Porque vamos a convenir que uno no ve políticas sectoriales, políticas públicas en ninguna área, no hay una política, y en todo caso lo que hay es restricción presupuestaria, y en buena hora que la haya, no estoy cuestionando eso, solo digo que no se ve, por ejemplo, en la cuestión previsional cuál es la reforma imprescindible que hay que hacer, qué características tiene esa reforma de acuerdo al Poder Ejecutivo. No hay nada de eso. Y seguramente, habiendo expertos en educación como los que hay aquí, veo a Susana, veo a Guillermina y veo otros, además de la reducción presupuestaria, ¿qué política educativa tenemos? No se conoce, por lo menos. Y así podemos seguir en cada área. También vinculado al presupuesto y lo que dijo Cacho de la CIDE, guarda, la CIDE se multiplicaba por 10 el presupuesto del año pasado. Y el año pasado los gastos reservados eran el 4% del total. Y ahora iba a ser el 83% del total. O sea, además de cuestiones de naturaleza jurídica, si había facultades para hacer eso o no, había razones que no se discutía en el contexto de presupuesto. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente Milei acá hizo lo mismo que Alberto Fernández, entonces gobernar sin presupuesto aprobado por el Congreso y a través de DNU. Y así estamos hoy todavía. Por eso yo creo que es muy importante la discusión del presupuesto 25. Dejo para el final la corta pregunta de Rapoport, pero que tiene, si la tuviera, una respuesta muy larga. Así que la pregunta de 5 palabras es compleja de responder, pero solo podría decir algunas cosas. Esa aparición disruptiva, novedosa, de una fuerza política con las características de la cual hablamos, a mí me parece esperable que produjera repercusiones en todas las fuerzas políticas, en un impacto. Le podemos decir eso significa reformulación del sistema político, por lo menos impacto seguro. Y pensemos que ese impacto incluyó a la propia fuerza política del presidente. Hemos visto designaciones, renuncias, integraciones, expulsiones, separaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También al PRO. La anterior presidenta del PRO, Patricia, está en el gobierno. Así que, y al mismo tiempo hay sectores del PRO que no quieren estar a acompañar esas cuestiones, digamos, impactó sin duda. Y en el radicalismo lo mismo. ¿Qué diferencia, creo yo, y es positiva a mi modo de ver en relación a las otras fuerzas políticas, es que el radicalismo tiene normas, procedimientos, reglas para procesar los conflictos y las discrepancias. A decir verdad, la no aplicación en algunos casos de esas reglas contribuye a esta situación de confusión acerca del papel del radicalismo y la posición del radicalismo. Entonces, en relación a nosotros, yo diría que estoy seguro que hay una vacancia de representación política en la Argentina, que no creo que sea exclusiva del radicalismo, pero que el radicalismo puede legítimamente aspirar a representar. La idea de la democracia política, del capitalismo competitivo, de una nueva patrón productivo sostenible, de derechos humanos, de división de los poderes, de rendición de cuenta de los mismos. Hay una vacancia de representación política y el radicalismo puede contribuir desde su historia a representar, debe aspirar a representar, en términos de, como señalé, de su condición de opositor, de su vocación reformista y de su plena lealtad democrática. Creo que hay espacio para eso. ¿Qué hace falta? Bueno,
que ningún dirigente radical se crea más importante que la historia del radicalismo. Y en esto, desafortunadamente, hay más de uno que cree que es más importante que toda la historia de todos los años, de los 3 siglos recorridos por el radicalismo en la historia argentina. Ese es su problema. Segunda cosa que hace falta, además de ubicarse cada uno en su lugar, aplicar y respetar las normas y procedimientos, y básicamente la regla de la mayoría, que es fundamental en un partido político. Y la tercera cuestión, creo yo, plantearse el radicalismo cada vez que representó la mayoría de la sociedad argentina es cuando sintonizó con los sectores más dinámicos de la sociedad argentina. Fue en el 16, fue en el 83. Entonces hay que ser capaces de entender que haber recorrido tantos años de la historia argentina no garantiza el futuro, pero al mismo tiempo que los valores fundantes del radicalismo, la libertad y la igualdad, sin duda expresan algo en la sociedad argentina y tiene un papel a cumplir. Para los que son radicales y están acá, déjeme recordar a Leandro Alem. Discurso del Frontón Florida, 1891. Dijo el señor Alem, fundador de nuestro partido: no hay buenas finanzas, no puede haberlas sin buena política. Entonces, lo que está faltando aquí, creo yo, en la Argentina, es buena política, quiere decir buenas instituciones para poder afrontar los desafíos de la Argentina. Nada más. Gracias, Elsa. Bueno, no tengo a nadie más, Alejandro Racé, así que tenés la palabra, Alejandro. Sí, muchas gracias, Jesús. Quería seguir un poco con el tema del radicalismo, ya que te tenemos, porque me parece que la discusión sobre el radicalismo de alguna manera también podría ordenar sobre no solo lo que vos planteaste de por qué ganó Milei, sino por qué perdieron Juntos por el Cambio en una elección que sin duda tenían muchas chances de ganar y que cometieron errores imperdonables, digamos, ¿no? Es decir, para todos los que queríamos una alternancia, reconstruir una opción de gobernabilidad como la que se había constituido con todos los errores de Juntos por el Cambio es muy doloroso. Y me parece que te decía lo del radicalismo porque entiendo los valores, los comparto, pero cuando pienso en las discusiones concretas y la audacia que se requeriría para oponerse también a un audaz como Milei, uno lo ve a todo muy tibio. Te lo pongo en terrenos, por ejemplo, de discusiones concretas. Es decir, el tema de la educación pública, el tema del presupuesto universitario, el tema de aerolíneas argentinas, digamos, el tema de salud, digamos, ¿no? Es decir, uno ve ahí un discurso, podríamos decir, institucionalista, pero que no requiere, digo, que no tiene la audacia para plantear algo que implique algo novedoso. No solo una reivindicación del pasado, sino efectivamente, como vos planteaste, es decir, los desafíos de la democracia hoy son diferentes a los del 16 y del 83 en la Argentina y en el mundo. Es decir, digamos, ¿cómo será la democracia de ahora en más? Implica pensar en situaciones que no son las de antaño, es decir, en términos de la cuestión tecnológica, en términos del mercado del trabajo, en términos de la seguridad social, que no puede seguir asociado al trabajo para el mundo que se viene. Y lo que yo veo en el radicalismo es muy poca claridad frente a eso. Te nombré algunos de los temas por el tema universitario, por ejemplo. Por supuesto que uno defiende la educación pública, pero uno sabe, digamos, que la Universidad de Buenos Aires tiene vicios que lejos están de garantizar los ideales que podríamos decir tuvo la reforma o que podría tener el radicalismo. En el tema de salud, digo, también está la experiencia del gobierno de Macri, ¿no? Es decir, el gobierno de Macri no pudo ni siquiera constituir la Agencia de Evaluación de Tecnología, ni siquiera eso se pudo plantear, más allá de que se plantearon cuestiones en términos de gasto en medicamentos muy valiosos.
El tema de aerolíneas argentinas, es decir, ¿por qué tenemos una aerolínea que tiene, por ejemplo, 800 empleados en el exterior y tiene vuelos exteriores deficitarios? Es decir, el radicalismo tampoco aparece claramente con ningún tipo de audacia frente a los temas que podríamos decir le plantean algún tipo de escozor, y deja el campo absolutamente libre a la audacia de Milei, que por lo menos plantea algo, digamos, mal, probablemente. Pero bueno, el tipo habla de la inflación, digo, ¿por qué no lo resolvieron antes? Es decir, me parece que el discurso y la audacia y la capacidad de generar una cuestión novedosa van a tener que plantearlo no solo en el radicalismo, sino en todas las fuerzas de la oposición. Solo quería hacerte ese comentario. Sí, voy a compartir el término genérico contigo, Alejandro, y en algunos casos concretos y ejemplos que diste de manera específica, precisa y concreta. Yo puedo darte mi opinión, pero no necesariamente es la del radicalismo. Yo creo que cuando se discutió la reestatización de aerolíneas y se aprobó su reestatización, constituyó un error. ¿Por qué? Porque, bueno, una compañía puede quedar en estado de falencia y podría haberse creado otra compañía en otras circunstancias, eventualmente. No veo ninguna razón para que haya una aerolínea de bandera en la Argentina, ninguna. Brasil no la tiene, Uruguay no la tiene, Chile no la tiene, no veo por qué la tenemos que tener, no encuentro. Así que no tengo dudas en relación a eso. Bueno, vale la pena recordar que el primero que planteó esto en Argentina fue el presidente Alfonsín, y la mayoría en el Senado lo impidió. Digo, para no tratar de quedarnos en cuestiones sin proposición. Creo que en la cuestión universitaria uno podría plantear sin equivocarse la contribución solidaria de los graduados para financiar becas universitarias, estilo Uruguay. Me parece que podría ser una solución parcial, pero un camino de solución mostrando una reacción frente a un tema muy complejo de la Argentina por delante. La cuestión de salud que planteaste, bueno, el presidente Macri no consiguió que el Senado se lo votaran, pero llevó adelante el plan ENIA, que a mí me parece fundamental, del embarazo adolescente, que permitió reducir a la mitad la muerte de chicas en la Argentina. Y esta administración está desfinanciando ese programa. Ese es un problema grave, porque no se discute. Pero no quisiera yo que la discusión de cada uno de los temas nos impidiera una discusión global del asunto. Entonces yo digo, hay una relación de causalidad directa, causa-efecto, fortaleza institucional y progreso social y realización individual. No casualmente. Las únicas 3 democracias plenas de América Latina, Costa Rica, Uruguay y Chile, son naciones que ese sistema político permitió reducir la pobreza, crecer, atender el problema de la pandemia mejor que sus vecinos y al mismo tiempo tener menos riesgo de corrupción que sus vecinos. La cuestión ya sé que no tiene el appeal y no tiene segundos de televisión, podría tener la discusión de aerolíneas argentinas. Pero ese es el corazón del problema. Ese es el corazón del problema. Por eso, para mí, lo de la Corte no es una cuestión menor. Manipular, o en todo caso no estar a la altura del desafío de tener ejemplaridad, de tener idoneidad y respetar la paridad en la composición de la Corte, es un problema grave. Porque no es por un ratito, es vitalicia. Nos estamos poniendo, en caso de aceptar la propuesta del gobierno, encadenando a una falta de solución. Es como si se dolarizara en Argentina, de ahí no volvemos. Y eso tampoco volvemos si pasa eso. Entonces, cuando uno plantea estos temas, es posible que alguien diga, che, pero ustedes están
en Narnia, porque esto no es lo que discute la gente. Bueno, que no discuta la gente no quiere decir que no sean los temas sustantivos de la Argentina. Esta es mi interpretación. Pero acá está Facundo Suárez Lastra, que tiene seguramente opinión formada sobre este tema y puede ayudarnos a todos a contribuir a dar la respuesta, sobre todo a la pregunta vinculada al radicalismo. No sé si está permitido que lo habilitemos a Facundo para que diga algo. No sé qué decís, Elsa. No hay ningún problema, Jesús. Si Facundo quiere, tiene que abra su micrófono y lo estamos escuchando. Yo participo mucho con gusto de las reuniones del club y en esta en particular para acompañarlo a Jesús y apoyarlo. Nunca esperaba semejante traición de que sin avisarme me hiciera esto. No, en general comparto la mirada de Jesús, militamos juntos, tenemos un diálogo habitual y las cosas que él dice me expresan. Yo creo que al radicalismo y a la Argentina, a ese espacio en el medio entre esos tercios que se dicen, el tercio del kirchnerismo duro y el tercio de los libertarios duros o de los que acompañan a Milei, lo que existe en el medio, yo creo que eso requiere, un poco en la línea de lo que decía Alejandro, ideas claras. Yo creo que con ideas claras esa cancha se ocupa y tenemos que animarnos a dar todos los debates en todas las líneas. Jesús habló de aerolíneas. Yo voy un poco más, inclusive en el tema de la universidad, ¿no? No solamente por una mirada crítica que tenga al modelo de gestión, sobre todo el de la ciudad de Buenos Aires. Hay excelentes rectores radicales en la mayoría de las universidades del país con bastante buen criterio, que funcionan bastante bien. Esta cosa en la ciudad de Buenos Aires donde se juntan los aparatos universitarios y sus recursos más la guita del juego y qué sé yo en la conducción del radicalismo son una cosa que a los que estamos en este distrito nos dejan bastante con bastantes dificultades para el accionar político, ¿no? Estamos frente a una gente que usa del poder muy fuertemente. Y el tema de la universidad, que me parece que es una provocación que hace Milei a propósito, porque en su mirada de dividir, también nos está obturando a mirar un poco de cosas más abiertas, no solamente lo que dijo Jesús. Me parece que hay todo un tema vinculado a cómo se asignan los recursos a la educación, cuánto ponemos en la universidad y cuánto ponemos en el sector secundario, qué estamos haciendo. Me parece que el radicalismo y su fuerza universitaria han dificultado el debate en el sector popular acerca del papel de la universidad en la educación. Y me parece que los dirigentes radicales debiéramos ser más firmes en impulsar mayor apertura. Así como podemos decir, es muy razonable que discutamos que si es necesaria una línea de bandera, también es muy razonable que discutamos muchos de los aspectos de la política universitaria que son excesivos y que están agotados y que no nos están brindando una buena cosa, que es muy mejorable, reivindicando, como siempre, la educación pública, el acceso de todo quien pueda, de todo el que quiera estudiar y tenga las condiciones para hacerlo y el soporte para que pueda hacerlo. Ahora, principios generales como de la gratuidad indiscriminada, yo no sé qué país financia a los ricos para que estudien gratis, cualquiera sea la edad y cualquiera sea la materia, cuando tenés 50% de pobreza. Me parece que por lo menos vale la pena discutirlo. Y me parece que esta agenda de debate, si no la damos nosotros, nos la van a ganar con consignas desde posiciones de derecha como nos la están ganando en este momento. Pero lo que quiero decir estoy improvisando mucho porque me tiró esta pelota Jesús y no estaba preparado, pero básicamente lo que quiero decir es que me parece que si somos capaces, y no hablo solamente del radicalismo, hablo de todas las personas que se sientan liberales progresistas, socialdemócratas, republicanas, de generar un consenso fuerte acerca de que la Argentina agotó un modelo, que el cambio es imprescindible, pero que el cambio de Milei es un cambio que no solamente por sus contenidos conservadores y reaccionarios es inviable, sino porque su impotencia política lo va a llevar a la inviabilidad. Me parece que tenemos que ese espacio del centro va a crecer y va a ganar
en la medida que podamos discutir los contenidos del cambio. El cambio es imprescindible, el que nos está proponiendo es malo, tenemos que ser capaces de discutirlo, tener un discurso atractivo y animarnos a confrontar con mucha seriedad la política internacional, la política de ingresos. Está todo en cuestión y me parece que muchas de las charlas que ha habido en el club, que existen en sectores políticos de la Argentina que exceden al radicalismo, el sector del peronismo, la coalición cívica, algunos del PRO también, hay materia como para presentar un proyecto alternativo muy serio que dispute los contenidos del cambio a Milei y que se aleje de cualquier perspectiva conservadora como la que está planteando el kirchnerismo, que es un obstruccionismo conservador, digamos, que nada cambia en la Argentina. Hasta ahí llegué. Muchas gracias, Facundo. ¿Vos querés decir algo, Jesús? Si no, le paso la palabra a Tito, que acá subió un artículo de Clarín y quizá podría comentarnos algo sobre ese artículo. Tito, ¿estás por ahí? Y como estar estoy, no, pero lo que pasa es que lo acabo de ver. Es que en una de esas el artículo es malísimo, pero es justo el tema que mencionó Cacho y comparto su gran preocupación, pero al mismo tiempo, bueno, me desconcertó un poco que dijera, no, está bien, hace falta porque hay que combatir el narcotráfico. Entonces, o sea, la idea, no quiero ridiculizarla, disculpa Cacho, pero cada uno de los jubilados ponemos una luca y hacemos una vaquita para que la CIDE pueda combatir el narcotráfico. Quiero decir que el programa de compra de armamentos es 20 veces el presupuesto de la CIDE. Y por el presupuesto de la CIDE un lío bárbaro, y por algo que es 20, 30 veces mayor, pasa absolutamente inadvertido a eso. Y lo de la CIDE podía tener alguna lógica, pero comprar aviones F-16 de los más actualizados del mundo, ¿para qué? Y de eso no se está hablando. Esa es mi extrañeza. No que estaba bien lo de la CIDE. Lo que estoy diciendo es que la CIDE era insignificante comparado con lo otro. Bueno, Cacho, gracias por responder. Acá hay un comentario. Está Eduardo Amadeo, ya que aprovechando por lo que Jesús hizo, voy a pedir que otro que está acá presente, me encantaría que pudiera hablar, que es Eduardo Amadeo. No lo veo ahora. Sí, un minuto, por favor, que como hay gente que está levantando la mano para hablar, se me están confundiendo, se me están desalineando los patitos. Antes que nada quería decir algo. Hay una persona que está identificada con Samsung SMA 525. Me gustaría que pusiera el nombre para que pudiéramos saber quién es. Eso por un lado. Y por otro lado, antes de pasarle la palabra a Eduardo Amadeo, está la mano levantada de Carlos Aveledo. O sea que yo primero le doy la palabra a Carlos Aveledo y después a Eduardo Amadeo, si es que anda por ahí. Se fue Samsung, perdón, solo eso. Bueno. Solo una cosa muy Carlos corta. Aveledo. Y respecto de los 100.000 millones de la CIDE. Yo creo que ahí se planteó mal la discusión, porque diciendo, ¿cómo le vamos a negar 100.000 millones a la CIDE? Bueno, número uno, supongo que la CIDE ya tenía un presupuesto, no es que no tenía un presupuesto. Hubo un proyecto de agregarle 100.000 millones y por DNU, con lo cual no hay ninguna necesidad. Si lo hubiera planteado de otra manera, es otra discusión. Pero plantear por DNU extemporáneamente 100.000 millones para una CIDE que acaban de crear, que no se sabe quién va a hacer qué, y además de gastos reservados. Es decir, todo contribuía a que se lo negaran. Y ahora resulta que, como no lo aprobaron, dice no lo gastamos, no lo necesitamos. Entonces, no pueden plantear
que sin esos 100.000 millones no pueden hacer nada. Eso era una cuestión temporal. Ya fue para gastos reservados. ¿Por qué tiene que tener para poder luchar contra el narcotráfico 100.000 millones de gastos reservados? Parece que hay muchas veces que con este gobierno las discusiones se plantean en malos términos, porque planteó la ley original y el decreto original por DNU, digamos, toda una cuestión extensísima, y crear oposiciones o crear discusiones lo interpretan como que no me dejan gobernar, digamos. Plantee las cosas de a uno, discútala, explíquela. Es una manera, parece, de gobierno, como diciendo yo, esto es lo que quiero hacer, si no me lo apoyan, no me dejan gobernar. No es así. Nada, solo porque surgió eso de Cacho, entonces quería salir a contestar. Dale. Bueno, gracias, Carlos. No sé, vos invitaste a Eduardo Amadeo, pero yo no lo veo, no sé si está o no está. Está ahí. Estaba ahí. Se fue. ¿Y quiere hablar? Eduardo, ¿dónde está Eduardo Amadeo? No lo veo. Estaba ahí. Se fue ahora. Bueno, si Eduardo no está, no tengo otra persona anotada. Ah, Graciela quiere hablar. Bueno. Es muy cortito y en todo caso un aporte a algo de lo que se estaba hablando. Les agradezco por lo pronto a vos, Jesús, y a vos que te aceptaste el trabajo que te dio Jesús, mi querido amigo, a Facundo. Hoy miraba un ratito la televisión y obviamente una de las cosas que no solo la televisión, sino que el humo ha llegado hasta acá. Córdoba se está incendiando en todas las zonas donde hay pastos secos y como es una estación de sequía, se está corriendo. ¿Cuál es la queja que se oye de los que están ahí enfrentando el fuego con responsabilidad? No el que cuida su casa solamente, que también tiene esa queja, pero no hay un equipo de ataque al fuego que sea de origen nacional que apoye fuertemente y organizadamente y pensando previamente cuáles son las provincias donde siempre hay incendios, porque podemos putear a los que prenden el fuego para hacer el asadito, pero lo van a seguir haciendo si son irresponsables. Los fuegos están y se pierde ganado, se pierde terrenos, se pierde plantas, animales, especies, pájaros, todo se está perdiendo. Bueno, yo digo, la CIDE creo que es necesaria. No imagino un país sin inteligencia, en el sentido de lo que es observación de la inteligencia, ¿no? Pero tampoco imagino, como con lógica, con un país que pueda tener algún dinero para gastar y lo aplique a Fuerzas Armadas para combate, teniendo las carencias que tenemos y los problemas que tenemos. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, no tenemos nadie anotado. No sé si alguien más quiere expresar su opinión. Si Jesús, Ricardo Mazorín, perdón. Sí, claro que sí. Gracias, Jesús. Gracias, Facundo. Lo tengo que sumar a Facundo ahora.
Mi reflexión es la siguiente. El gobierno de Milei, en mi opinión, intenta gobernar sin el Congreso. Vamos a ser claros en esto. Su primera decisión cuando asumió el Ejecutivo fue un decreto, el 70. Esta fue su primera decisión. Un decreto que una cautelar impidió que pusiera en marcha la reforma laboral, pero el resto del decreto se puso en marcha. Un decreto implica una decisión del Ejecutivo, tiene una atribución y elude el debate público y el debate parlamentario. Cuando el Congreso debate y sanciona una ley, recurre al veto. Más allá de los problemas, falsos problemas que el gobierno expuso para justificar el veto de la reforma de la cláusula de movilidad previsional, que era el 0,44 del producto. Cuando uno mira el presupuesto 2025, la hoja de gastos tributarios muestra que se gastan en exenciones fiscales y regímenes especiales de promoción 3,5 del producto, de los cuales Tierra del Fuego contribuye con el 0,43 de ese 3,54. O sea que había recursos en algún lado para resolver el problema del financiamiento de la reforma previsional. Pero el gobierno vetó. Ahora va a vetar la ley de financiamiento universitario. Todo bajo una idea que es el dogma del equilibrio fiscal llamado déficit fiscal cero. Correcto, esto es lo que el gobierno sostiene. Sostenía que el financiamiento que proponía la reforma jubilatoria iba a causar un daño enorme a la política fiscal del gobierno. El gobierno manda ahora un presupuesto bajo el dogma del déficit fiscal cero, con algunas trampas, eso lo discutiremos en otro momento. En ese presupuesto que el gobierno manda, por ejemplo, para poder hacer los recortes que necesita hacer, desconoce una ley, por ejemplo, la ley que sancionó el financiamiento universitario del 6% del producto. Desconoce directamente, lo transforma en un gasto discrecional, donde el gobierno puede operar. De gasto automático, el que tiene indexación automática no puede recortar. La idea que tiene este gobierno es que el déficit fiscal cero es un dogma que resuelve todos los problemas estructurales de la Argentina. Esto es falso. El problema fiscal de la Argentina es un problema serio, todos lo sabemos, lo vivimos nosotros en el gobierno, pero no se resuelve de la manera que el gobierno lo está resolviendo. Por ejemplo, parte de los intereses que deberían estar en el presupuesto no están porque el gobierno emitió bonos cupón cero y los intereses se capitalizan y se van a pagar al final con el capital, eliminó el cupón entonces de intereses, y eso representa 2 puntos del producto, no están en el presupuesto es de caja. El gobierno cuando tiene una deuda con Camesa, lo que hace es esa deuda saldarla con una nueva emisión de bonos, o sea, aumenta el endeudamiento a futuro, resuelve el problema fiscal de corto plazo, ¿no? Digo, es un dogma y es peligroso como dogma. Yo creo que el Congreso no debería aprobarle, debería aprobarle, este presupuesto, el 2025. Que juegue con este presupuesto. Porque yo creo que el gobierno está aspirando y está jugando con la idea de que no se lo aprueben y prorrogar el presupuesto y tener el presupuesto del 2023 y tener absoluta discrecionalidad para el manejo del gasto público. Este gobierno no quiere debatir nada. El presidente Milei no está dispuesto a abrir ningún debate que sea esencial. Por ejemplo, el tema de aerolíneas. Más allá del recuerdo de Jesús que nosotros intentamos privatizar aerolíneas y fue rechazado en el Senado, también Somisa fue rechazado, el programa de reformas del gobierno de Alfonsín fue rechazado por la mayoría peronista.
Pero más allá de eso, Aerolíneas, el Congreso decidió que salía de la lista de empresas a ser privatizadas. Después discutimos si está bien o mal, pero el Parlamento, cuando se sancionó la ley Bases, resolvió que esa empresa no iba a estar en la lista de las privatizables. Correcto, esto fue una decisión parlamentaria. Y fue un acuerdo, porque el gobierno trató de acordar esa ley Bases para que saliera después de una larguísima y tediosa y tortuosa negociación. Ahora el gobierno está buscando una manera de salir de este brete, convocando empresas a otras aerolíneas para cederle las rutas de aerolíneas para que pilotos extranjeros puedan operar dentro del territorio nacional, etc. No abrió ninguna instancia de diálogo con la oposición respecto a este problema. No le interesó, intenta resolverlo manu militari, es decir, con una decisión del Poder Ejecutivo. Y me parece que este es un riesgo enorme que tenemos, porque el gobierno lo que pide es adhesión. Yo voy a dar un caso que fue muy discutido por nosotros en la comisión directiva, el famoso Pacto de Mayo, o no sé si ahora es Pacto de Julio. Ese fue un contrato de adhesión. Les hizo firmar a los gobernadores el pacto, a los que firmaron, a cambio de algunas concesiones que habrán hecho, que habrán negociado. ¿Dónde se discutió, dónde se debatió, dónde se negoció el Pacto de Mayo? En ningún lado. El Pacto de Mayo establece en uno de sus 10 puntos que el déficit fiscal global no puede pasar del 25 puntos del producto. Acaba de recordarlo Milei, que lo han firmado ese pacto y que eso ya está establecido en el pacto. ¿Cuándo fue discutido eso? ¿Y en dónde? ¿En qué sede se discutió? Yo creo que corremos grandes riesgos acá. El programa económico del gobierno. El programa económico del gobierno tiene un solo objetivo y un solo activo, que es bajar la inflación. El presidente acaba de decir nuevamente que del cepo no se sale hasta que la inflación no sea cero o iguale a la tasa de evaluación del Kroll-Impec, 2% este año o 1,4% el año que viene. Que recién ahí se va a salir del cepo. El gobierno está cómodo con el cepo. No sale del cepo porque es la única ancla que tiene para el programa antiinflacionario. Esa es su ancla. Su ancla nominal es el cepo. Y por eso el gobierno no va a salir del cepo. Y prorroga esto y dice, veremos en el 2025. Y por otro lado, porque no tiene los dólares. El año que viene tenemos vencimientos de deuda muy fuertes. En enero vamos a tener casi 5.000 millones, 6.000 millones de dólares de vencimiento entre intereses y deuda capital. Y a lo largo del año unos 22.000 millones de dólares. Estamos en una encrucijada, esto es la verdad. Y hay un debate que el gobierno intenta ocultar, tapar, descalificando a aquellos que ingresan al debate. Un debate que gira alrededor de la sustentabilidad de este programa, y si este es un programa realmente de estabilización de largo plazo o no. Un amigo economista me decía, bueno, aspiran a que las reformas estructurales resuelvan el problema del tipo de cambio. Lo que pasa es que las reformas estructurales son de largo plazo y el problema del cambiario es de corto plazo. No se juega en el largo plazo esto. Yo creo que estamos frente a un gobierno que el debate público no entra en su agenda. Es un gobierno donde el decisionismo es central. Y cada vez que su dogma se ponga en juicio, va a recurrir al instrumento del veto, que es lo que está haciendo. Va a vetar la ley de financiamiento universitario. Hay algunos rumores de que lo va a vetar en cuanto vuelva a la Argentina de su viaje a Nueva York. El dogma es central en este gobierno. No está dispuesto a discutir ni a negociar nada. Y cuando creemos nosotros que la responsabilidad fiscal se resuelve simplemente con una regla de déficit fiscal cero, estamos equivocados. La Argentina tiene
algunos problemas de muy largo plazo que algunos países vecinos a nosotros han resuelto. Por ejemplo, no tiene un mercado de capitales domésticos. Por eso le cuesta financiar el déficit fiscal. Como no tiene un mercado de capitales domésticos como tienen los países desarrollados o algunos países vecinos como Brasil, Chile, tenemos que recurrir a los mercados internacionales de deuda para financiar el déficit o a los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional. Crear un mercado de capitales lleva tiempo, requiere confianza en la moneda, requiere estabilidad y requiere instituciones que den estabilidad y confianza. Es muy difícil que los inversores vengan a un país donde las reglas de juego se cambian permanentemente o donde un gobierno busca tener una Corte Suprema con una mayoría automática reeditando a Menem, que es la idea de Lorenzetti, el hijo, Mansilla, esta es la idea de Lorenzetti, darle al gobierno una mayoría automática. Es muy difícil que los inversores vengan con esa inseguridad jurídica. Y como decía Jesús, la estabilidad institucional y las reglas de juego, la permanencia de las reglas de juego son importantes. Y el problema que nosotros tenemos es que estas reglas de juego cambian permanentemente. Yo voy a dar un ejemplo de lo que está ocurriendo ahora con la negociación respecto a la reforma laboral. Tuvimos un decreto, el 70. Hubo una cautelar. La justicia frenó el decreto. Sancionamos una reforma laboral en la ley de bases. Y el gobierno abrió una negociación con los sindicatos y el grupo de los empresarios, el grupo de los 6, para discutir la reforma que ya está sancionada. Hoy acaban de bloquear en la Comisión de Trabajo la discusión sobre un proyecto de ley de democratización sindical. Lo acaba de bloquear el propio gobierno. La Libertad Avanza. Bloquearon esa discusión. ¿Por qué? Porque ha abierto una negociación, que no sabemos, porque no ha sido público esto, una negociación con los sindicatos respecto a las reglas de la democratización sindical. Con lo cual intenta sacar este tema del Parlamento y llevarlo a la discusión corporativa, discutirlo con los sindicatos y los empresarios. Entonces yo creo que esto no da ninguna seguridad, no hay ninguna estabilidad en las reglas de juego. Este gobierno, las reglas de juego las cambia sistemáticamente, no se sabe cuáles son las reglas. El presidente partió diciendo que íbamos a dolarizar esta economía. Cuando esto fue imposible, habló de la competencia de monedas. Ahora habla de un peso fuerte cuando la inflación converja. Con el crawling peg se levantará el cepo, no habrá ya más pesos porque habrán sido limpiados y la base monetaria se habrá reducido y entonces va a ser escaso el peso y el peso va a ser fuerte. ¿Cuál es el horizonte para un inversor que no sabe cuál es la ruta que el gobierno tiene en materia de su política monetaria cambiaria? No lo sabe. De hecho, fíjense lo que acaba de ocurrir con el proyecto de 30.000 millones de dólares de Petronas con YPF. ¿Por qué Petronas se retira, por lo menos es lo que se dice, del proyecto? Porque no tiene ninguna garantía, porque Petronas lo que está viendo es que no hay ninguna garantía de que este régimen cambiario monetario con el que está operando el gobierno se resuelva los problemas que tiene la Argentina. Y ellos tienen que arriesgar una inversión de 30.000 millones de dólares. ¿Por qué van a venir a la Argentina a arriesgar? Porque tienen otros lugares para arriesgar este paquete de inversión. El gobierno no cree que haga falta ninguna política, digamos, pensada para resolver los problemas de la productividad que tiene la economía argentina. Dice, miren, el problema de las devaluaciones no resuelven el problema de la Argentina porque este problema está en la productividad de su economía. Como su productividad es muy baja, no compite con el mundo, la devaluación ese problema no lo va a resolver. Tampoco tiene una estrategia para resolverlo. Si la estrategia es
abrirse al comercio internacional en forma unilateral, que es lo que promueve el gobierno. No creen el Mercosur, no quieren los acuerdos multilaterales. Eso lo que va a hacer es que la economía argentina se convierta en una economía de enclave. Por ejemplo, exportar alimentos y exportar commodities agropecuarias y exportar energía. Ese es el proyecto que tiene. De hecho, si uno mira al tipo de cambio que tenemos hoy, tipo de cambio real que está atrasado y que es el tipo de cambio real que tenemos en el 2020, esta economía se va a convertir en una economía de enclave, exportadora de energía y exportadora de commodities que produce el campo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de qué cambio está hablando Milei? ¿Y cuáles son las reglas de juego? ¿Y dónde está la estabilidad institucional que permita atraer inversiones a este país? Yo no lo veo eso. Yo veo un gobierno, como decía Jesús, lo que él llama autocracia de mercado, donde la idea es que el mercado resuelve los problemas. Hay que dejarlo al mercado en libertad que resuelva los problemas. Entonces, me parece que la oposición tiene que plantearse seriamente esto y debatir estos temas. Tiene que arriesgarse a debatir esto. Yo cuando veo una oposición que se reúne con el presidente y dice: el presidente nos convenció que la reforma que proponía el Congreso y que sancionó como ley jubilatoria pone en riesgo el equilibrio fiscal, nos ha convencido y entonces apoyamos al gobierno, digo, eso es una situación. Seguramente algunos tienen otros intereses, ¿no?, más personales, pero eso es ceder el terreno y evitar el debate sobre qué significa la responsabilidad fiscal. Hay que discutir qué significa la responsabilidad fiscal. Y en eso los partidos de oposición tienen un rol a jugar, sin desconocer los problemas fiscales que la Argentina tiene. Pero debería proponerse una agenda que incluya aquellas reformas que hacen que la sustentabilidad fiscal se logre. Por ejemplo, la reforma previsional. La Argentina tiene un problema previsional que no lo va a resolver ni la fórmula de Milei, tampoco lo va a resolver la fórmula que el Congreso sancionó. Menem intentó resolver el problema previsional. Ustedes recuerden que Menem hizo una reforma previsional. En parte creó las famosas AFJP, un sistema de capitalización. Ese sistema fue revertido después por el kirchnerismo y con esos fondos creó el Fondo de Estabilización que manejaba el ANSES y que ahora maneja Caputo. Y ese fondo va a financiar en un 70% el endeudamiento del gobierno. Era un fondo de estabilización para el sistema previsional y se transformó en un fondo que va a estabilizar el presupuesto del gobierno. Entonces digo, el problema no es que la responsabilidad fiscal no interesa. El problema es discutir el contenido de la responsabilidad fiscal. ¿Qué significa ser fiscalmente responsables? ¿Y cómo se logra eso? ¿Y qué reformas hay que introducir en la administración presupuestaria y en el gasto público que hagan sustentable el presupuesto nacional? Y eso no se va a lograr simplemente con medidas draconianas, poniendo una regla fiscal que diga déficit cero, porque eso en algún momento no es sostenible. Entonces me parece que hay un déficit muy fuerte de la oposición que es incapaz de plantearse frente a los dilemas que propone el gobierno un debate serio. Discutir con el gobierno qué significan sus propuestas. Discutirlo seriamente, sin chicanas. Por ejemplo, discutir los regímenes de promoción que están en el gasto tributario del presupuesto. ¿Cuáles regímenes de promoción debemos eliminar? Por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego, ¿a quién favorece? ¿Te puedo interrumpir un segundito, Ricardo? Sí.
tenemos dos personas que quieren intervenir. Bueno, termino acá. Perfecto. Tierra del Fuego, ¿a quién favorece? A Nicky Caputo, al dueño de Newmark, a ellos lo favorece. Nosotros también intentamos, tuvimos dificultades, eliminar el sistema de exenciones y privilegios de Tierra del Fuego. Yo no escucho a este gobierno reformista que propone el cambio hablar de ninguno de esos temas. Deberíamos discutirlo esto. La oposición debería seriamente discutirlo y el Partido Radical debería proponerse discutir con el gobierno cuál es la idea que tiene este partido respecto a la responsabilidad fiscal. Pero acá termino. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, hay dos personas que quieren hablar. No sé si Carlos Aveledo, vos querés volver a hablar o la mano levantada quedó de antes. Quedó. Perdón. Ah, ya está. Entonces queda Tito y después del aporte de Tito le volvería a ceder la palabra a Jesús sobre si quiere redondear y ya tendríamos que ir terminando, estamos ya sobre la hora. Tito, por favor. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, no, es una pregunta a Ricardo, a Jesús, por supuesto, más que nada, porque yo las críticas que le hicieron a la idea, digamos, obsesiva del déficit cero, las entiendo y hasta donde las entiendo las comparto. Pero me llama la atención porque lo primero que pensé yo cuando escuché ese compromiso en el discurso que antecedió a la ley del presupuesto pero esto es completamente procíclico. O sea, si hay más, gastamos más. Si hay menos, gastamos menos. Cuando en realidad tendría que ser al revés. Si hay más, gastamos menos proporcionalmente y hacemos un fondo anticíclico. Cuando haya menos, vamos a tener el fondo y vamos a gastar proporcionalmente más. Eso no quiere decir que una parte del aumento, digamos, si la economía se expande, hay dinero, se puede gastar más, pero la lógica me parece que político-económica es la inversa que él planteó. Pero me llama la atención que como ustedes no lo comentan, o capaz que lo dan por supuesto, pero en una de esas estoy equivocado, no sé. No, yo te digo, discúlpame, Elsa. El presidente en su discurso al Congreso dijo que la regla no se cambiaba aunque hubiera un shock. Esto fue claro en eso. Muy bien, yo ahora, si ya respondiste, Ricardo, le paso la palabra a Jesús y después de sus comentarios vamos a terminar la reunión. Gracias, Elsa. No, yo solo quiero agradecer la posibilidad del intercambio y comentarios, observaciones, críticas, requerimientos, demandas que se hicieron a lo largo de la conversación. Así que solo agradecimiento. Me parece, si en calidad de socio ahora, no de introductor del tema, creo que sería muy bueno que organizáramos una sesión sobre el presupuesto. Porque si es efectivamente central la discusión siempre del presupuesto, ahora más que otras veces lo es. Porque yo tengo para mí que es, primero, el cumplimiento imposible. Pensar esos tasas de inflación el año próximo, la verdad que no me lo imagino. Entre otras cosas porque para que eso suceda tiene que haber una inflación en los del 1%, un poquito más, así que eso no va a pasar, entonces hay arrastre, entonces no sucede. Y como señalaba Ricardo también, hay contabilidad creativa extendida en relación al cómputo de los intereses, y al mismo tiempo el propio Fondo Monetario en el Staff Report del mes de junio habla de una inflación de 50 para el año que viene y no los que se plantea ahora. Así que ese es un tema para discutir.
yo pudiera plantear a la comisión directiva que sería bueno tener una discusión de presupuesto con gente que sepa del tema, sería una buena contribución a la discusión pública. Yo solo me resta agradecer la invitación y estar a disposición como siempre y renovar mi compromiso, pertenencia y membresía del club político que me enorgullece de serlo. Gracias. Ricardo, ¿querías agregar algo? Ricardo Mazorín. Sí, yo he estado pensando alrededor de eso y ya contacté, estuve conversando con 2 personas para hacer una reunión sobre el presupuesto. Todavía no lo tengo cerrado, pero en cuanto lo tenga cerrado, en principio me dijeron que sí, tengo un problema de fechas, ¿correcto? No voy a anticipar nada porque no lo planteé en la comisión directiva, aprovecho que Jesús lo trajo a colación, pero a mí me parece central la discusión desde 2 ángulos, desde el ángulo de la macroeconomía y desde el ángulo de la política, ¿no? Mirar este presupuesto que es un tema central en el periodo por venir. Se juegan bastantes cosas en este presupuesto. ¿Ok? Graciela. Sí, yo creo que apoyo totalmente, pero me parece que debería invitarse periodistas. No para que preguntaran, o si decidimos que la mecánica sea que 2 periodistas pregunten, puede ser otra, es decir, ya discutiremos después. Pero si esto, con toda la riqueza que puede producir, no sale fuera, no estamos discutiendo con el gobierno, porque no te van a mandar a nadie. Milei ya dijo que no a la invitación que se le hizo desde el club. Así que ellos le van a entrar por acá. No, nada, ni siquiera le va a entrar por acá. Y entre paréntesis, la Mondino, no sé si tiene mucho tiempo de vida, porque justo antes de entrar al Zoom, escuché que a ella la habían fletado en un avión sola, en un avión común, y en cambio Milei había ido con su hermana y con Patricia juntos en un avión especial. Así que Mondino no sé lo que va a durar. Bueno, no sé si queda un minuto, no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte y si no, nos queda agradecerle mucho a Jesús su participación, a Facundo, que también nos ilustró, a nuestro presidente Ricardo y a todos los que hicieron aportes para esta reunión, que fue, me parece, muy fructífera. Es más, creo que hay un candidato a hacerse socio del club, que parece que le interesó mucho la reunión y va a querer hacerse socio. Así que, un invitado de Jesús. Así que... Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Lo aplaudimos a Jesús y a todos los que intervinieron. Y nos vemos en una próxima reunión. Besos a todos. Gracias, chao, chao. Chao, chao, gracias.